Muy buenas con todos. Eh, Somos estudiantes del octavo semestre de Ingeniería Electrónica. Somos un grupo conformado por 4 estudiantes con la materia electiva. Eh, Mi persona es Kevin Falconi. Soy Aurelio Freire. Los otros personas son Marcos Menas y Elías Ramírez, de la cual Marcos Menas no pudo ahorita estar en el video de la presentación, pero sí va a mandar su parte por motivos de trabajo, y Elías Ramírez no pudo estar por motivos de salud. Vamos a hablarle un poquito de lo que es la morfología del robot, de parte del libro de Barrientos. Así que comencemos. Buenas tardes, presentamos el proyecto de electiva. Mi nombre es Elías Ramírez y me toca el primer tema, que es transmisiones y reductores, actuadores neumáticos, actuadores hidráulicos. Pues bueno, esta información es sacada del libro Barrientos, morfología del robot. Las transmisiones y reductores. Las transmisiones son elementos encargados de transmitir el movimiento de los actuadores hasta las articulaciones. Se incluirán junto con las transmisiones a los reductores encargados de adaptar el par y la velocidad de salida del actuador a los valores adecuados para el movimiento de los elementos del robot. Las transmisiones. Dado que un robot mueve su extremo con aceleraciones elevadas, en gran importancia reducir al máximo su momento de inercia del mismo modo. De partes estáticos que deben vencer los actuadores dependen de la distancia de las masas del actuador. Esto quiere decir que las transmisiones simplemente lo que van a hacer son pernos que transmiten el movimiento de un extremo al otro, como podemos ver en el ejemplo que está aquí. Los reductores. En cuanto a los reductores, al contrario que con las transmisiones, sí que existen determinados sistemas usados de manera preferentes en los robots industriales. Esto se debe a que los reductores utilizados en robótica les exige unas condiciones de funcionamiento muy restrictivas. Los reductores en sí pueden ser gomitas o planchitas de goma que van en los pernos, para hacer que el robot no tenga un exceso de movimiento en velocidad o una salida, o su momento de inercia no sea tan brusco al momento de la aceleración. Como podemos ver en este ejemplo, tenemos los rodillos exteriores, que serían los reductores del mismo. Tenemos los discos de curvas, que en este caso serían las transmisiones, y podemos ver las excéntricas, que serían en sí partes de la transmisión, y en parte este sería el reductor, que sería el rodillo de los exteriores. Actuadores neumáticos. En ellos la fuente de energía es aire a presión entre 5 a 10 bares. Existen dos tipos de actuadores neumáticos: cilíndricos neumáticos, motores neumáticos. Los cilíndricos neumáticos pueden ser simples o doble efecto. Los de simple efecto, el émbolo se desplaza en un sentido como resultado del empuje ejercido por el aire a presión. Actuadores hidráulicos. Este tipo de actuadores no se diferencia funcionalmente en muchos a los neumáticos. En ellos, en lugar de aire, se utiliza aceite, minerales a una presión comprendida normalmente entre 50 a 100 bares, midiendo en presión, llegando en ocasiones a superar los 300 bares. Esto quiere decir que en los actuadores hidráulicos vamos a tener mayor presión de fuerza al momento de ejercer algún trabajo. Soy Aurelio Freire y voy a hablar sobre los actuadores eléctricos. Digamos que son los más utilizados en lo que se refiere a robótica industrial, ya que son fáciles de controlar, son sencillos pero de construcción delicada, tienen una alta precisión y tienen una alta repetitividad. Podemos también indicar que tienen un mantenimiento complejo, pero tienen una buena relación peso-fuerza. Tenemos a los tres tipos: motores, corriente alterna, corriente continua y corriente paso a paso. En los motores corriente continua podemos indicar
que el motor de corriente continua es una máquina que convierte energía eléctrica en mecánica. Una de las características principales es la que permite regular la velocidad desde vacío a plena carga. Y observamos el motor, estudiamos un poco de su principio de funcionamiento. Y su bobina por la que circula corriente se somete a una fuerza que la hace girar. Para mantener la rotación se debe conectar el sentido de la corriente. El campo magnético se produce en el estator. Las bobinas se encuentran en el rotor. El control por excitación campo magnético variable, corriente constante. Motor de corriente alterna. Por nombrar una de las características es la de que el inductor en el botón imán es permanente. No presentan problemas ni de mantenimiento ni de calentamiento. Tiene una mayor potencia, igualdad de peso, pero es de corriente continua. Otra característica es la patente del motor de corriente alterna es se usa en convertidores STAT y también se usa en la microelectrónica. Para nombrar las ventajas y desventajas, podemos decir que son precisos, fiables, de fácil control, sencilla instalación y muy silenciosos. Y una desventaja puede ser que su potencia es limitada. Motores paso a paso. Los motores paso a paso. O sea, hay dos tipos de motores paso a paso, el imán permanente y los otros tipos son los de reluctancia variable. Sea cual sea el tipo, no disponen de escobillas o contactos, puesto que la corriente se aplica a las bobinas del estator y está junto con el rotor y forman un bloque cerrado. Su vida útil es muy superior a la de cualquier otro motor, por eso son utilizados para lo que es son más utilizados. Podemos decir que mientras más pasos tenga un motor, mayor es su precisión, pero menor será su velocidad y par de giro. Muy buenas tardes con todos, yo soy Marco Mena, voy a hablar sobre el libro Morfología del Robot y la parte de mi tema específico es de sensores internos. Entonces veamos qué nomás hay dentro de este tema. Bueno, tenemos la introducción y los tipos. La introducción no dice nada más y nada menos que para que un robot funcione correctamente, él necesita tanto la información externa y su información interna. Pero no podemos tener esa información si no tenemos estos sensores. Entonces, los siguientes sensores internos van a ser nuestro tema específico y vamos a dividirlo en los siguientes tipos. Tenemos los sensores de presencia, los sensores de posición, los sensores de velocidad. Aquí cada uno, dependiendo de más o menos sus características, van a estar divididos en, por ejemplo, en subtipos para tanto presencia, para tanto posición, y velocidad es el único que solamente hasta ahorita hay un tipo. Pero en posición hay que resaltar que hay analógicos y digitales. Bueno, vamos con los sensores de presencia. Los detectores de presencia consisten en que se indican límites de movimiento a las articulaciones y permite así localizar la posición de referencia de estos, o sea, de estos en sí. Por ejemplo, nosotros queremos saber tal ubicación de una articulación, pues estos sensores de presencia simplemente nos van a indicar, y por esto se subdivide en contacto inductivo, capacitivo, en efecto Hall y óptico, aunque también hay algunos más, pero estos son los más destacables. Contacto se trata siempre de un interruptor normalmente abierto, normalmente cerrado, según interés, actuado mecánicamente a través de un bastuco u otro dispositivo.
En el inductivo permiten detectar la presencia o contar el número de objetivos metálicos sin necesidad de contacto. Capacitivos son más voluminosos que los inductivos, aunque en este caso los objetos a detectar no precisan ser metálicos. Ellos presentan problemas de trabajo en condiciones húmedas. El efecto Hall detecta la presencia de objetos ferromagnéticos por la deformación que estos provocan sobre un campo magnético, y el óptico puede detectar la reflexión de la luz procedente del emisor sobre el objetivo. Aquí tenemos en cambio los sensores de posición encoders. Vamos a decir solamente en qué consiste un encoder. Tal como vemos en la imagen, tenemos una salida digital, fotorreceptores, disco codificado, una marca de cero, eje de giro y un LED emisor. Es decir, ellos necesitan una fuente de luz y unos fotorreceptores que el encoder, mientras se va moviendo, estos fotorreceptores van capturando esa información como un código Gray. Pero sin embargo, esta marca de cero nos va a decir cuándo ya habrá dado una vuelta completa el sensor de posición, el encoder, ¿no? Aquí está una tablita, pueden chequearla, ¿no? Podemos ver que aquí hay varios tipos de sensores de posición, el encoder, resolver y potenciómetro. Aquí se ve más o menos el funcionamiento y la calidad con la que cada uno funciona. Ahí dejamos la tablita. Y solamente vamos para resumir todos los sensores de velocidad. Lo que hace el sensor de velocidad es que se realiza un bucle de control de velocidad. Es analógico. El captador usado en tacogeneratriz que proporciona una tensión proporcional a la velocidad de giro de su eje. Es decir, por medio de un tacogeneratriz, él nos va a indicar la velocidad de giro que tiene un eje nomás. O sea, no para que darle más vueltas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy buenas con todos, mi nombre es Kevin Falconín, estudiante de octavo semestre de Ingeniería Electrónica en la Universidad Politécnica Salesiana, de la materia electiva, y vamos a continuar hablando de lo que es el libro de Fundamentos de la Robótica de Barrientos. En este caso vamos a hablar sobre los elementos terminales. Los elementos terminales, también llamados factores finales o end factor, son los encargados de interaccionar directamente con el entorno del robot. Puede ser tanto elementos a presión como herramientas. Si bien un mismo robot industrial es dentro de unos límites lógicos, versátil y redactable, a una gran variedad de aplicaciones, no ocurre así con los elementos terminales, que son en muchos casos específicamente diseñados para cada tipo de trabajo. Se puede establecer una clasificación de los elementos terminales atendiendo a si se trata de un elemento de sujeción o una herramienta. Los primeros se pueden clasificar según el sistema de sujeción empleado. Los elementos de sujeción se utilizan para agarrar y sostener los elementos y se suelen denominar pinzas. Se distinguen entre los que utilizan dispositivos de agarre mecánico y las que utilizan algún otro tipo de dispositivo, como lo que son ventosas, pinzas magnéticas, adhesivas, ganchos y etc. Entre la elección o diseño de una pinza se deben tener en cuenta diversos factores, entre los que afectan al tipo de objeto y de manipulación a realizar destacan el peso, la forma, el tamaño del objeto y la fuerza que es necesario para ejercer y mantener para sujetar el objeto. Entre los parámetros de la pinza cabe destacar su peso, que afectan a las inercias del robot, el equipo de accionamiento y la capacidad de control. El accionamiento neumático es el más utilizado para ofrecer mayores ventajas en simplicidad, precio y fiabilidad, aunque presenta dificultades de control de posiciones intermedias. En ocasiones se utilizan accionamientos de tipo eléctrico. En la pinza, por lo general, para detectar el estado de la misma se saben poner sensores para saber si está abierta o cerrada. Bueno, aquí tenemos algunas herramientas, unas terminales, tipos de terminales para robots. Tenemos lo que son la pinza de soldadura por puntos, como lo pueden ustedes apreciar, que son dos electrodos que se cierran sobre la pieza a soldar. Generalmente son utilizados más para industrias. Todo esto aquí, soplete de soldadura de largo, también aportan el flujo de electrodo que se funde. La cucharón para colada, lo que son para trabajo de fundición, cuando se quiere, por ejemplo, poner un molde y fundir lo que son metales, etc. Atornillador, suele incluir la eliminación de tornillos para lo que son las puestas de tornillos en varios elementos. Fresa lija para perfilar, eliminar, rebabas, pulir. Básicamente es como una pulidora
pero como una especie de... como si fuera un dedo, pero con lija. La pistola de pintura sirve para la elaboración de pintura, para pintar, como dicen, cañón láser, para lo que son cortes de materiales, soldadura o inspección, y el cañón de agua, que es lo mismo para corte de materiales, pero en cambio que aquí es realizado con agua, el otro es español con láser. Y bueno, eso es todo, muchísimas gracias.